El orgullo es uno de los pecados más peligrosos que hay, hermanos. Es uno de los más practicados y es común a todos los seres humanos. Es tan dañino y su corrosión es tal que ni aun los ángeles estuvieron exentos de caer en él. Pues como sabemos, ciertamente el orgullo llevó al enemigo de nuestras almas a buscar sentarse en un trono, poner su trono, dice, al lado del Señor. La peligrosidad del orgullo radica en su sutileza y en su gran habilidad para camuflarse e incluso en su disposición para convivir con cualquier otro sentimiento legítimo. Es peligroso, hermanos, el orgullo y es tan efectivo puesto que es muy sutil. Y cuando decimos que es muy sutil, estamos diciendo que es difícil a veces identificarlo. Y es peligroso no solo porque es difícil de identificarlo, sino también porque posee una gran habilidad para camuflarse y convertirse o disfrazarse y hacerse parecer a algunos sentimientos o necesidades que pueden ser legítimos. Y aún más, en todo caso, está dispuesto el orgullo a convivir dentro nuestro junto con todo sentimiento legítimo. No es que llega y viendo sentimientos opuestos a él, los ataca y trata de echarlos para quedarse en su lugar. No, él está dispuesto a convivir con todos los que no está de acuerdo. El asesinato, el adulterio y el robo físicos son fáciles de identificar. Incluso la mentira o la ira son relativamente fáciles de identificar. Pero el orgullo es tan sutil, hermanos, que requiere de una mente regenerada para poder distinguirlo. Aún los incrédulos pueden detectar con cierta facilidad y distinguir el pecado del asesinato, del adulterio, del robo físicos. Incluso pueden detectar la mentira, pueden detectar la ira en las personas, pero una cosa que son incapaces de identificar es su propio orgullo. Para esto se requiere un corazón regenerado. El orgullo es un maestro del disfraz, pues se sabe camuflar muy bien bajo el atuendo de autoestima. Es un maestro del disfraz, pues se sabe camuflar muy bien bajo el atuendo de amor propio. Se sabe camuflar muy bien bajo el atuendo de la dignidad. Se sabe disfrazar muy bien con el disfraz del instinto de autoconservación. Muchas veces pensamos que lo que estamos manifestando pueda ser sencillamente una autoestima, cuando puede el orgullo estar engañando el corazón del hombre y hacerse parecer como que es autoestima.
El orgullo también puede vestirse de amor propio y decir, no, tú no eres orgulloso, solo es que te amas a ti mismo como debes de amarte. El orgullo también se disfraza de dignidad y dice, no, pues es que también uno debe tener dignidad y no debe dejarse ni permitir que le hagan o le digan tales cosas. El orgullo también puede disfrazarse de un instinto de autoconservación y decir, ¿cómo voy a dejar que me cachetee? No, ¿cómo es posible? Tengo que defenderme y hacer lo que esté de mi parte. Bueno, ciertamente en muchas ocasiones lo es, pero ahí es donde está la sutileza, ¿se dan cuenta? Muchas de estas cosas bien pueden ser legítimas, pero bien pueden estar también siendo auspiciadas por el orgullo. Como cínico, pragmático y sin escrúpulos, el orgullo está dispuesto a convivir hasta con el más noble sentimiento y arrastra al generoso y al dadivoso al orgullo presuntuoso. El orgullo está dispuesto a convivir con el sentimiento de amor propio y aunque éste sea legítimo. El orgullo está dispuesto a convivir de la mano de la dignidad con tal de que no lo echen fuera. El orgullo está dispuesto a compartir mesa y cama con cualquier otro noble sentimiento con tal de no ser echado fuera. Y arrastra al generoso incluso y al dadivoso al orgullo presuntuoso. ¿Puede alguien de manera generosa y sincera dar y hacerlo sinceramente con todo su corazón e incluso en ese momento sin ningún sentimiento o mezcla de orgullo? Pero el orgullo es tan sutil que puede quedarse ahí, inoculado, escondido, esperando su momento para que tiempo después de que usted haya hecho esa generosa labor o haya sido dadivoso, entonces el orgullo se eche mano de aquella acción sincera y correcta y sana, o de aquel sentimiento sincero y correcto y sano para arrastrarle a usted al orgullo. ¿Me explico? Así es de sutil el orgullo, hermanos. ¿Puede usted estar haciendo algo sano, correcto y legítimo y el enemigo, tiempo después, el orgullo que estaba allí escondido esperando su momento y su oportunidad, buscará arrastrarle a la presunción? Aún de aquellas cosas legítimas. Pero su más grave daño no está en la ceja levantada de la mujer vanidosa, ni en el cuello erguido del petulante, sino en el corazón endurecido del que piensa que no es orgulloso, que no es malo. El más grave daño que produce el orgullo, hermanos, no es hacer gente presuntuosa, presumida y vanidosa. Esas son algunas de sus éxitos y de los frutos de su labor, pero la peor de ellas es hacer un corazón endurecido que piensa que no es malo. Mi querido amigo,
El orgullo es capaz de endurecer un corazón para llevarlo a cometer el mayor pecado de todos: rechazar a Cristo, el Mesías Salvador. El orgullo es capaz de endurecer un corazón a tal grado de llevarlo a cometer el mayor pecado de todos, que no es el adulterio, que no es el asesinato, es rechazar a Cristo, el Mesías Salvador, es no creer en Cristo el Salvador. Y eso es lo que vemos demostrado en el episodio que leímos del llamamiento de Mateo, que hemos estado leyendo en Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32. Acompáñenme por favor a leer nuevamente Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hasta allí. La ocasión anterior, hermanos, estuvimos meditando en la conversión más bien en el llamamiento de Mateo, como ustedes recordarán. Veíamos quiénes eran los publicanos, cuáles eran sus prácticas y su conducta, y por qué los publicanos encabezaban la lista de los pecadores en la nación de Judá. Pero además de eso, además de que ciertamente estos publicanos y estos además de que estos publicanos fueran como eran, había un sector en la nación de Israel, los fariseos, el sector religioso, que les tenía un desprecio especial, que los veía de una manera mucho más despectiva que todos, como ustedes lo alcanzan a observar en las palabras del versículo. Dice el verso 30: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Para poder entender, hermanos, ¿qué llevaba a estos fariseos a tener esa aversión hacia los publicanos? No solo debemos entender la conducta de los publicanos, sino también, más bien, debemos entender el corazón de los fariseos. Para ello, bien diseccionó nuestro Señor Jesucristo la anatomía del fariseo allá en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. No lo busquen, ustedes lo conocen. Cuando nuestro Señor nos mostró el corazón del orgulloso fariseo, cuya primera tendencia es a compararse con otros con un sentido de superioridad. Y pues ahora dice: te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ya recuerdan, creo yo, ustedes ese episodio
El fariseo ha subido al templo a orar y mientras el publicano está postrado, el fariseo ora en pie y en voz alta y dice: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. El Señor nos dice, noten, miren al fariseo, lo primero que hace es que se compara con otros y se siente mejor, se siente superior a ellos y aún se atreve a decir: Señor, yo sé que soy superior a ellos y eso es gracias a ti. Qué cosa tan paradójica, ¿no les parece? Luego dice: no soy como estos otros hombres y ni aún como este publicano miserable que está allí. La segunda tendencia del fariseo, noten, es a presumir sus falsos logros y dice: no soy ladrón. Pues dijo: no soy como los demás hombres, ladrones. Está diciendo: no soy injusto y no soy adúltero. En cambio, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Miren, hermanos, al fariseo presumiendo logros falsos, diciendo: no, yo no soy ladrón. No, yo no soy injusto ni soy adúltero. ¿No habrá sabido que estos pecados no solamente se practican de manera física o externa, sino que también se practican en el corazón y se practican de muchas diversas formas? Pero este hombre piensa que él no es ladrón, piensa que él no es injusto, piensa que él no es un adúltero, que nunca ha pasado por su mente un pensamiento adúltero. Y en cambio dice: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Nuestro Señor, hermanos, no estaba tratando de mostrar que el fariseo de verdad era una persona recta. No, el Señor está tratando de evidenciarnos, hermanos, la paradoja de sus palabras. ¿Quién puede decir: no soy un ladrón? Nadie que entienda la implicación de los mandamientos puede decir: yo no le he robado a nadie. Nadie que entienda la implicación de los mandamientos puede decir: yo no he sido injusto en ninguna forma. Nadie que entienda los mandamientos de Dios puede decir: yo no soy adúltero. Pero noten, hermanos, de las cosas que se enorgullece también, que es que ayuna 2 veces a la semana. Una acción personal, una acción externa, un sacrificio personal. Y luego dice: doy diezmos de todo lo que gano. Como diciéndose ser escrupuloso en todas las cosas que da. En sus propios ojos el fariseo estaba totalmente sano, en las palabras de nuestro Señor. En sus ojos, incluso, él sentiría que estaba siendo contaminado al estar cerca de los que sí eran pecadores. El fariseo se sentía un santo. El fariseo se sentía bueno, intachable. Y cuando lo invitan a la casa de Mateo, y resulta que allí hay muchos publicanos y hay muchos pecadores,
el fariseo siente que le van a pegar la roña, como se dice coloquialmente. El fariseo se siente tan bueno y tan justo que con solo estar cerca de ellos le van a pegar algo. Le van a hacer algo. Y luego dice a los discípulos: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Bueno, hermanos, ciertamente hay algunas leyes de pureza que el fariseo, según él, está tratando de cumplir aquí y tratando de no juntarse con los incrédulos y no participar con ellos. Pero noten que según la descripción que nos da nuestro Señor en Lucas 18, no se trata sencillamente de una pureza ritual. El fariseo ya tiene algo contra el publicano. El fariseo tiene algo ya en su corazón contra todas esas personas y él se siente bueno y a todos los ve malos. Y cuando se le acercan, él dice: váyanse para allá, me van a pegar lo pecador. Él piensa en las palabras del Señor que él está sano. Nuestro Señor Jesucristo, al observar la murmuración y la querella de los fariseos hacia los discípulos, Él mismo sale al frente y les responde con una afirmación muy natural y irrefutable también, y que a la vez no solo describe en pocas palabras su labor en la tierra, sino que aún más, hermanos, abre las puertas de la esperanza a los más viles pecadores. Y les responde el Señor: los sanos, los que están sanos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aquí hay algo interesante. Nuestro Señor contesta a la pregunta que se le hace a sus discípulos. Si notaron ustedes, los fariseos murmuran contra los discípulos y hablan contra los discípulos. ¿Y qué hace el Señor? El Señor sale al frente y les contesta y les dice: los sanos no necesitan de médico. Esto, hermanos, no solo es una afirmación muy natural y es irrefutable. Imaginen a los fariseos tratando de pensar, a ver, un sano, pues sí, ¿no? ¿Por qué tendría que ir al médico? Si está sano no hay necesidad de que vaya al médico. Y además de eso, nuestro Señor les está ofreciendo una parábola, una metáfora. Les está diciendo: los que se consideran que están sanos, los que se consideran buenos, no tienen necesidad, no sienten que tengan necesidad del médico. Son los enfermos los que tienen la necesidad. Y con ello, hermanos, nuestro Señor no solo estaba acallando a los fariseos, sino que Él estaba exponiendo en pocas palabras la labor a la que había venido. Él había venido a los enfermos. Él dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y además de eso, con esta frase, hermanos, el Señor estaba abriendo las puertas de la esperanza a todos aquellos publicanos que estaban presentes en la fiesta. Ellos, imagínense, estaban escuchando o murmurar a los fariseos acerca de ellos. Estaban tal vez sintiendo el dedo señalador de los fariseos hacia sus personas, y entonces el Señor habla. Y no es que el Señor va y los defiende, porque no debemos interpretar esto como una defensa, que el Señor defendió a los publicanos y a los pecadores. No, de ninguna manera. El Señor, al contrario, lo que está haciendo es que está, uno, refutando
a los fariseos y en segundo lugar está dando un mensaje de esperanza a esos otros publicanos y pecadores. La respuesta de nuestro Señor contiene entonces una denuncia implícita en contra del falso concepto de sí mismos que tienen los fariseos, que no solo era falso, sino que aún más los colocaba en una condición opuesta a la salvación. El fariseo en este caso tiene dos problemas. Uno, que tiene un concepto falso de sí mismo. Y segundo, que eso le coloca en una situación desfavorable con respecto a la salvación. El fariseo piensa que no ha hecho mal. El fariseo piensa que él es bueno. El fariseo, en base a una interpretación incorrecta de la ley y de la ignorancia de la verdad, el fariseo piensa que él no es malo, que no ha hecho mal, que no tiene ninguna cuenta pendiente, que todo en su vida está bien, está ordenado y está correcto. Y además, lo malo de eso, como les decía, el orgullo que le genera pensar que no es malo, que no ha pecado, que todo está en orden, le coloca en una posición desfavorable con respecto a la salvación, pues el Señor dice, oh, ahí está lo malo, porque yo no he venido a los justos, sino a los pecadores. Qué cosa tan irónica, hermanos, que aquel que se cree bueno y que se piensa bueno, lo hace porque quiere, según él, pensar o hacer pensar a los demás que tiene acceso directo al cielo, que no necesita nada más y que va directo al cielo, cuando no puede estar en una oposición mayor. Ese hombre, ese fariseo, se encuentra en una condición en la que no piensa que necesita un médico y por lo tanto el médico no ha de ayudarlo, no ha de acudir al médico por ayuda y entonces perecerá. Esa clase de orgulloso es un necio que se engaña a sí mismo con un concepto mal evaluado de sí mismo. Esa clase de orgulloso vive en una fantasía de rectitud buenista, cuyo inflado orgullo es la nube que no le deja ver sus propios errores, no le deja ver sus propios pecados, no le deja ver sus propias vilezas y abominables bajezas. La base sobre la cual se evalúa a sí mismo está mal. La regla con la que se mide está incorrecta. La medida que usa para evaluarse a sí mismo está equivocada. Y por lo tanto, la evaluación que se hace a sí mismo es también incorrecta. Imaginen ustedes que toman una de esas cintas de medir, de esas que usan para la costura, y digamos que lograran estirarla un buen pedazo más de su tamaño normal. Y entonces comienzan ustedes a medir con esa medida todas las cosas. ¿Qué creen que va a pasar?
que todo lo que midan estará mal. Y el resultado de todo lo que midan estará mal. Y eso le pasaba al fariseo. Tomaba conceptos erróneos de la Biblia y se medía con ellos. Y al medirse así, entonces, pues no se veía malo. Él no consideraba que fuese malo. Por eso nuestro Señor, allá en el Sermón del Monte, entonces se dedica a destruir todos esos falsos conceptos que tenían los fariseos, todas esas falsas premisas en donde ellos pensaban que la ley solo era plana y que la ley solamente aplicaba en el mandamiento que parecía que decía de manera externa. Y así entonces el Señor empieza a destruir esas ideas y a decir: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoja locamente contra su hermano y le dice racá, es culpable del juicio. Y en ese aspecto, como ya hemos visto, los fariseos pensaban que el mandamiento solo se circunscribía al asesinato físico, y les había explicado en otras ocasiones que esa era una de las razones de aquellos famosos 39 azotes, porque pensaban que con 40 azotes la persona podía morir y entonces ya era culpable de asesinato. Y decían, no, hay que golpearlo hasta poquito antes de matarlo. Si logra vivir, entonces ya no pequé. Estoy limpio. Soy bueno. ¿Se dan cuenta? Y los otros 39 azotes allí, agrediendo y destrozando a la persona. Pero el fariseo, como no llegó a los 40 azotes y no lo mató, él se sentía bueno y justo. Y además, pues, esta forma en la que el fariseo se medía le enceguecía y le llenaba de orgullo y le hacía sentir, entonces, he cumplido los mandamientos. Como aquel joven rico que va con el Señor y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida? Noten, de entrada ya empezamos mal. Dice, ¿qué haré? Obras. ¿Cómo me gano mi salvación? Y el Señor, para probarlo, le responde, para mostrarle lo que hay en su corazón, le responde, los mandamientos sabes. Y el Señor le da algunos mandamientos. ¿Y qué contesta este hombre? Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Era verdad que los había guardado? No, no es cierto. Él pensaba como el fariseo que los guardaba, porque pensaba que el mandamiento solo significaba lo que estaba encima. Pensaba que la mentira solamente era decir algo completamente opuesto a la verdad. Pensaba que el engaño o que la tranza no estaban incluidos en el pecado de no mentirás. Y decía, no, ¿dónde dice la Biblia no transearás? ¿Dónde dice la Biblia que no me aproveche de los demás? ¿Me explico? Y en esa forma de medirse a sí mismo se consideraba entonces bueno. Y así se enorgullecía de su supuesta bondad y se alzaba a sí mismo. Y su orgullo crecía y se convertía como en una nube que no le dejaba ver su propio pecado. En sus ojos Él es justo y bueno y no le ha hecho nada mal a nadie.
¿No les suena familiar esto? ¿Cuántas personas se consideran justas y buenas a sí mismas? ¿Cuántas personas cuando ustedes les preguntan, los cuestionan o los confrontan, dicen, pero pues, no, eso vayan y díganselo allá a los drogadictos o al borrachito que está ahí tirado en la calle? No, yo no soy malo. Yo no le hago mal a nadie, dice la gente. En sus ojos, a sus ojos son buenos. En su propia opinión son buenos, son justos, no están enfermos. Según ellos, dan limosnas cuando pueden. Y para ellos, eso es suficiente. Darle allí 2, 3 pesos al que está en la esquina, sentado pidiendo con la mano estirada, y dicen, ya hice mi buena obra del día. Se está midiendo con una regla que está errónea, que está alterada, que está mal. Va a la iglesia cuando puede y dice, yo no soy malo, yo creo en Dios. Ah, sí, y tú buscas a Dios, sí, vas a la iglesia, sí. ¿Cuándo vas? Pues cuando se puede. ¿Cuándo se puede? O sea, no puedo ir cuando no puedo. No puedo ir, pues no voy. O dice, cuando le queda tiempo. Cuando me queda tiempo, pues voy. Si no me queda tiempo, pues no. Pues no puedo ir. ¿Sí me explico? Y en su mente, véanlo, en su mente es justo. Y dice, ¿por qué tengo que hacer más? Voy cuando puedo. Ya estoy bien. ¿Quién dice que tiene que ser diferente? En sus propios ojos, Él nunca miente. Pregúntenle, ¿eres mentiroso o mentirosa? Y dicen, no, yo no. Para Él no es mentiroso. Porque piensa que a menos que sea una mentirilla piadosa, no cuenta. Y dice, no, es que esa no cuenta. Y como no cuenta, entonces no soy mentiroso. No soy malo. O cuando le es necesario mentir para evitarse problemas, miente y dice, no hice mal. Porque pues ni modo que me perjudique yo solo. No puedo decir la verdad si me perjudica. No hago mal, piensa. ¿Me están siguiendo? Hay un cruel cinismo, hermanos, en todas estas cosas basado en estándares falsos de lo que es la verdad y la ley de Dios, y la moral, lo que Dios ha establecido. A sus propios ojos es honesto y nunca ha transeado ni ha robado a nadie. Pues, por supuesto, para él la piratería no es robo, ni robar cuando tiene necesidad, para él no es robar. Piensa y dice, no, yo no soy ladrón. Yo la otra vez te vi que andabas comprando películas piratas. No, pero pues, ¿quién les manda a darlas al precio que las dan? Yo compro porque pues tengo necesidad. O porque la gente dice, es que tengo hambre. Y pues robar para comer, eso no está mal. Robar cuando se tiene necesidad
no está mal. No está mal. Y piensa entonces a sus propios ojos que no hace nada malo. En sus propios ojos, en su propia opinión, él ora y busca a Dios. Pero cuando lo siente, entonces tú eres bueno. Sí, yo soy bueno. Entonces tú oras y buscas a Dios. Sí, yo rezo. Sí, lo haces con frecuencia. No, pues cuando se ocupa, cuando lo siento, lo hago. Y eso es buscar a Dios, eso es suficiente. ¿Se fijan? Es como el fariseo. Su estándar y su regla de medir está mal. Y por eso cuando se mide a sí mismo, se mide y dice, mido bien. ¿Me explico? Y dice todavía, no, pues, ¿por qué voy a tener que orar a Dios diario si ni lo siento? Nomás voy a estar haciéndome pato, ahí hincado, ahí nomás. No, eso es ser hipócrita. No, yo nomás lo hago cuando lo siento. Entonces así es, hermanos. Eso es lo que la Escritura enseña y esa es la manera que nosotros debemos hacer y comportarnos. Pero esa persona se siente bueno ya porque lo hace así. Y es más, se siente mejor que el que ora diario porque él dice que él no es hipócrita por hacerlo diario. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué cosa tan irónica y qué situación tan paradójica? Y se siente bueno. Él piensa de sí mismo y él dice que nunca le ha sido infiel a su esposa. ¿Nunca le ha sido infiel a su esposa o a su esposo? Lo que pasa es que piensa en su mente, para él no cuentan las aventurillas cuando se va fuera de su casa. Para él no cuentan los besos a otras mujeres o a otros hombres. Le dicen, no, eso no es adulterio, no. Le anduve besando un montón de señoras, pero no, eso no es adulterar. Nunca llegamos al adulterio. ¿Se dan cuenta? ¿No dijo nuestro Señor Jesucristo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Mas yo os digo, esto es, está diciendo el Señor, pero yo les voy a decir la interpretación, las implicaciones, y estas van desde el hecho de que cualquiera que ve a un hombre o a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró. Pero en la medida que tiene, en la ignorancia y en la falta de verdad que tienen sus conceptos, piensa que es bueno. En su mente es un buen cristiano, en términos generales. Si no toman en cuenta esos pequeños detallillos que todos tenemos y que pues, ¿qué se le va a hacer? Es un buen cristiano. ¿Me están siguiendo? Aún, hermanos, muchas personas dentro de las iglesias llamadas cristianas también tienen un concepto del cristianismo, un concepto distinto al de la Escritura. Ya no solo que se han creado esa nueva faceta o esa nueva identidad del cristiano carnal, sino que ellos piensan que ser cristiano en términos generales, guardar lo que se puede, cuando se puede, con eso es suficiente.
Y bueno, si ignoramos esos pecadillos que seguido cometo y que pues ya saben que todos somos débiles y todos tenemos cola que nos pisen, pues en general soy buen cristiano. Él se engaña a sí mismo pensando que está sano. Y lo peor de su autoengaño es que éste lo lleva a concluir que no necesita de médico. Lo peor de todo este autoengaño, hermanos, es que lo lleva a concluir que no necesita del médico, que no tiene nada de qué arrepentirse. Él no ve pecado en sí mismo y no ve por qué tenga que arrepentirse. Por eso cuando están ustedes llevando la palabra de Dios y le dicen a las personas, tú necesitas a Cristo, tú tienes que arrepentirte, Él dice, ¿de qué? Amigo, ¿no te estarás tú también engañando a ti mismo, así como el fariseo? ¿No serás tú de los que piensan que no necesitan acercarse a Cristo por ahora? Ay, luego después vemos si hay tiempo. Ya luego cuando le necesite. Ahorita no lo necesito, ahorita todo anda bien. Ahorita todo marcha bien. No tengo dificultades. No, pues ya luego que tenga necesidad, pues lo busco. ¿No serás tú de los que piensan que las cosas de Dios y de la religión son para gente fanática que no tiene nada que hacer? Y que dicen, pues es que esos que van allá a la iglesia es porque no tienen nada que hacer. No tienen en qué entretenerse y pues ya se distraen con la gente. ¿No serás tú de los que piensan que esa gente que anda en las cosas de Dios y en la iglesia es porque no tiene suficiente inteligencia? Porque le lavaron el cerebro fácil y rápido, pero que tú tienes un mejor cerebrote y a ti no te engañan. ¿No serás de los que piensa que esos que van a la iglesia es porque no tienen suficiente capacidad y habilidad para superarse por sí mismos? ¿Que no tienen suficiente autoestima? Ten mucho cuidado, amigo. Porque los sanos no necesitan de médico. Porque como el herido de gravedad que minimiza su daño y se rehúsa a recibir atención médica, así puedes tú estar minimizando tu pecado y la corrupción de tu corazón y rechazando la cura de tu mal, rechazando al dador de la vida misma. Porque piensas que estás sano, que no estás enfermo, que no necesitas de esas cosas ahora. Porque piensas que lo que has hecho no es tan malo, no es tan grave. Pero cuán opuesta, hermanos, es la marca de gracia que caracteriza a los verdaderos creyentes que son pobres en espíritu, quienes por la obra de la gracia de Dios en sus corazones pueden ver y reconocer su propia pobreza. Pueden ver y reconocer por la gracia de Dios su propia debilidad. Por la gracia de Dios en sus corazones pueden ver y reconocer su propia bajeza e indignidad.
por la gracia de Dios, pueden ver su propio pecado y maldad. Esa, hermanos, es una marca de gracia. Y lo opuesto es una marca de muerte, de un estado de muerte. No poder ver tu bajeza, no poder ver tu pecado, no poder ver tu condición, es una señal de que estás muerto. Aquellos que son pobres en espíritu, ellos no viven defendiendo, ni mucho menos exhibiendo su justicia o su bondad. No viven defendiéndose y diciendo, no, sí, yo soy bueno, yo soy obediente. Oiga, pero que se le vea la zanca al pollo y se le ve así y así. No es cierto, yo no soy así. No, los pobres en espíritu no hacen eso. Ellos pueden ver con gran dolor y vergüenza su pecado. Con dolor y con vergüenza. Pero cuando no hay dolor ni vergüenza, hermanos, allí más bien hay una señal de muerte, más que una marca de gracia. Los que son pobres en espíritu, ellos no buscan culpables. Ellos no culpan a los otros de sus propios pecados. No culpan a las circunstancias por haber pecado. No hacen como otros que dicen, pues es que ¿qué más hacía? Pues es que ¿qué otra cosa podía hacer? No me quedaba de otra. Ellos reconocen su incapacidad para toda buena obra y toda obra justa sin la gracia de Dios en ellos. Y dicen, yo sé que yo no puedo hacer nada bueno sin la gracia de Dios. Y que si algo he podido hacer bien, ha sido por la gracia de Dios. Si no, solamente sé hacer el mal. Ellos reconocen su pobreza e indignidad de tal manera que cuando se les acusa de no ser cristianos, no explotan en improperios y difamaciones contra el que les acusa, dando riendas sueltas a sus lenguas, sino se humillan y dicen, bueno, tal vez es cierto, tal vez el Señor no me ha salvado. Si no ven los demás esa obra en mi vida, entonces tal vez me estoy engañando yo solo. En cambio, el fariseo, díganle ustedes, oye, yo no creo que tú seas cristiano, y se les va a echar encima, y se va a defender a capa y espada. Los pobres en espíritu son capaces de humillarse sincera y genuinamente. Sincera y genuinamente. Solo ellos son capaces de perdonar sincera y genuinamente. Solo ellos pueden anteponer el bien suyo, más bien pueden anteponer el bien y la honra de Cristo
sobre el suyo. Solo ellos pueden anteponer la gloria de Cristo, del Evangelio y del reino de Dios por encima de sus propios intereses y aún incluso en su propio desmedro. Solo los pobres en el espíritu pueden poner en primer lugar la honra de Cristo, del Evangelio y del reino de Dios. No le hace que yo termine difamado, no le hace que yo termine calumniado, no le hace que yo termine señalado o con una mala fama o reputación, pero que Cristo el Señor, el Evangelio y su causa no sean vituperados. Ellos han reconocido su enfermedad y su pecado. Ellos han alzado y alzan la mano cada vez que celebran la cena del Señor diciendo: aquí está un pecador necesitado, que no pudo dejar su propio pecado por sí mismo y tuvo necesidad del Salvador. He aquí un miserable que no puede hacer nada por sí mismo, sino por la gracia de Dios en Cristo. Ellos pueden decir: aquí un enfermo que necesitó urgentemente al médico divino, un pecador miserable que fue alcanzado por la misericordia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no le importa que sea mal visto o que sea humillado, o que le señalen o alguien quiera burlarse de lo que fue, de su vida pasada, o asombrarse con morbo y decir: ¿a poco andaba hacía esas cosas? El pobre en espíritu dice: sí las hacía. Me avergüenzo, pero sí las hacía. Y es por eso que necesité y necesito del Salvador. Es por eso que necesito de su gracia cada día, su ayuda. Pero, pecador que me escuchas, la buena noticia es que Cristo no vino a los buenos. Cristo no vino a los buenos. La grandiosa noticia es que Cristo vino a llamar a pecadores miserables como tú y como yo. Oigan al Señor diciendo: los sanos, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que es mejor reconocer nuestro pecado, es mejor reconocer nuestra indignidad y nuestra maldad y decir: Señor, sí, tienes toda la razón, soy pecador, soy malo y miserable, sálvame. A decir: no, yo ya no ocupo esas cosas, yo ya la libré, yo ya estoy del otro lado, no, yo ya soy salvo, no, ya, eso ya vayan y díganselo a aquellos pecadores paganos que andan celebrando la Navidad y todas esas cosas. No, yo ya estoy del otro lado. Yo ya oro 3 horas diarias. ¿Se dan cuenta? Cuán lejos está de Dios ese que se enorgullece,
que ensalza sus obras, que se considera bueno, pero aquel que logra ver por la gracia de Dios su propio pecado y reconocer su condición, es bienaventurado, está más cerca del Señor. Pues dice el Señor, yo no vine a llamar a esos que se creen justos, que se creen buenos, que no creen, no piensan que necesitan de mí. Así que las puertas han sido abiertas para que todos los pecadores vengan en arrepentimiento y fe, para que todos los que sean capaces de ver su propio pecado y condición, para que todos los que sean capaces de ver su propia indignidad, vengan, se arrepientan, se humillen delante de Cristo y le digan, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Oremos, hermanos, al Señor.